Como se hizo notar anteriormente, el apóstol Pablo se refirió al quinto mandamiento diciendo que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo es que honrar a los padres lleva a una vida prolongada sobre la tierra? Para responder a esa pregunta deben ser considerados los puntos siguientes. 1. Los israelitas habían recibido la promesa de una tierra en particular como su herencia, así como los jareditas y la familia de Lehi recibieron una tierra prometida. En todos estos casos el Señor enseñó claramente que tal herencia no era automática, sino que dependía de la rectitud de ellos y que la maldad pondría en peligro la obtención de esa herencia. 2. Cuando Moisés resumió la ley que había sido dada a Israel, cambió un poco las palabras del quinto mandamiento. En Deuteronomio 5:16 leemos, «Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da». 3. Moisés mandó a los padres de Israel que diligentemente enseñaran a sus hijos las leyes de Dios y les dijo, «Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel». 4. Anteriormente Moisés usó una expresión semejante al advertir a los israelitas, «Cuando hayáis engendrado hijos y nietos e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos». Entonces Moisés declaró el mismo principio, esta vez en una forma positiva, usando el mismo lenguaje que usó en el quinto mandamiento, «Y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre». 5. Para resumir, la condición para recibir y conservar una herencia en una tierra prometida es la rectitud personal. Solamente si los padres enseñan a sus hijos la ley de Dios y los hijos honran y obedecen a los padres, se podrá mantener esta rectitud personal. De manera que para permanecer en la tierra largo tiempo, la unidad familiar debe funcionar adecuadamente y los hijos deben honrar a sus padres. 6. Hay otro aspecto del mandamiento que debemos analizar, las bendiciones personales que recibimos por obedecerlo. El Señor prometió que aquellos que obedezcan los mandamientos gozarán de salud, vigor y fuerza, y que el ángel destructor pasará de ellos. Aquí Pablo interpreta la promesa como una promesa personal. Los hijos obedientes y fieles tendrán una vida larga sobre la tierra. Esto es, en la generalidad de los casos, que la vida mortal es prolongada por la obediencia a las leyes del Evangelio, pero, más particularmente y en un sentido más elevado, los que son temerosos de Dios y justos, refiriéndose a los humildes, vivirán sobre la tierra una vez más en su estado final o celestial. No matarás. Uno de los pecados más graves entre todos y que atenta contra el plan de salvación del Señor es el asesinato o la destrucción de la vida humana. Parece claro que el ser culpable de destruir la vida es un acto de rebelión contra el plan del Todopoderoso porque se le niega al individuo cuya vida se destruye el privilegio de tener una experiencia plena en esta oportunidad de aprendizaje terrenal. Este pecado está en la misma categoría que la rebelión de Satanás y sus huestes y, por lo tanto, no deberá sorprendernos si los castigos impuestos sobre un asesino fueran de carácter semejante al de los impuestos a aquellos espíritus que fueron expulsados de los cielos junto con Satanás. Por lo tanto, cuando la ley constitucional de un país llama a los hombres a integrar las fuerzas armadas de ese país al cual están sujetos, su deber cívico es responder al llamamiento. Si por escuchar ese llamado, y obedeciendo a quienes tienen el mando sobre ellos, quitan la vida de aquellos que pelean en su contra, ese acto no los constituye asesinos, ni los sujeta al castigo que Dios ha decretado para quienes matan, por las razones mencionadas enseguida. Sería un Dios cruel si castigara a sus hijos como pecadores por actos cometidos como inocentes instrumentos de una soberanía la cual Él les ha dicho que tienen que obedecer y cuyos mandatos no tienen poder para resistir. Hay, entonces, una enorme diferencia entre destruir la vida actuando bajo el mandato de una nación soberana a la cual tenemos el deber de obedecer y matar por responsabilidad propia. El hombre debe reproducirse.
no forma parte del reino vegetal y, por lo tanto, no sigue los principios que rigen esa forma de vida, ni es un animal guiado por los instintos. Como hijo de Dios, el hombre recibió poderes no otorgados a otras formas de vida. Fue hecho de la raza divina y por lo tanto pudo tener muchos de los privilegios y poderes pertinentes a la divinidad. El poder de la reproducción es dado al hombre para perpetuar su especie de la misma manera que le fue dado a formas inferiores de vida. Pero en tanto que el Señor estableció leyes naturales que rigen el uso de este poder entre las formas inferiores, leyes que los animales por su naturaleza no tienen la tendencia de quebrantar, el hombre está en una situación diferente. Con su libre albedrío, con sus impulsos, algunos para bien otros para mal, aun Satanás se reveló en la preexistencia, puede usar estos poderes dados por Dios para propósitos buenos o malos. A diferencia de los animales, este poder no es gobernado por instinto en el hombre, sino que es asunto de elección. El hombre poseía el derecho de escoger antes de venir al mundo, y ese derecho no le fue quitado al hacerse mortal. Los animales no corrompen sus poderes reproductivos, pues el instinto se ocupa de eso. El convenio del matrimonio, este pacto sagrado que tiene una duración eterna, fue la institución celestial que Dios nos dio y bajo la cual sus hijos mortales podrían reproducirse. No debía haber relación sexual fuera del matrimonio. Además, los hijos nacidos a la pareja dentro del matrimonio señalado por Dios serían sus hijos para siempre y las familias continuarían como unidad aún en la eternidad. Los lazos familiares, establecidos en la vida terrenal, durarían para siempre. Esto es parte del sistema del cielo transferido a la tierra y debe ser mantenido siempre como cosa santa. Los 10 mandamientos establecen los grandes principios que sirven de fundamento a la justicia y la rectitud. Son tan amplios y profundos que cubren todos los aspectos de la conducta moral. El 8º mandamiento es un buen ejemplo, pues está contenido en solo 2 palabras, y, sin embargo, las implicaciones son tales que tratan de muchos aspectos de la conducta del hombre. Desde la caída, Adán y el género humano que vino después de él recibieron el mandamiento de trabajar por su pan. Cuando el hombre busca cosechar los beneficios de las labores de otros sin compensación adecuada, comete un hurto. Así tenemos que el hurto consiste en mucho más que solamente tomar la propiedad ajena. A menudo nos encontramos justificándonos en toda forma de actos faltos de honradez, incluyendo el robar en las tiendas, lo que es sucio y bajo, y que, sin embargo, es cometido por millones de personas que dicen ser honorables y decentes. La falta de honradez viene en muchas formas, en atracos a mano armada, en la explotación del amor y las emociones de alguien para obtener lucro, en el robo de dinero o llevarnos lo que pertenece a los patrones, en la falsificación de cuentas bancarias, en sacar ventaja de otros contribuyentes al erario público, mediante reclamos falsos, en buscar exoneraciones no justificadas, en los préstamos particulares u oficiales, sin intención de devolver lo solicitado, en declararse en bancarrota injusta. E impropiamente, solamente para evitar el pago de deudas pendientes, en robar en la calle o en las casas, dinero y otras posesiones de valor, en robar tiempo, dando menos de la labor honesta de trabajo de un día a cambio del pago por un día completo, en viajar sin pagar el precio debido para hacerlo, en fin, en todas formas de falta de honradez, en todos los lugares y en todas las condiciones. A todos los hurtos y actos carentes de honradez, el Señor dice: no hurtarás. Usó solamente 2 palabras breves. Ya que es posible que se haya preocupado por la larga lista que tendría que haber hecho de las distintas formas de robar, falsificar y aprovecharnos de nuestro prójimo. Así que incluyó todos los métodos existentes para tomar lo que no nos pertenece diciendo sencillamente, no hurtarás. El asesinato, el adulterio y el robo, relacionados directamente con la vida, la virtud y la propiedad, generalmente son considerados ante la ley como ofensas más serias que hablar falso testimonio. Y, sin embargo, lo que a esto le falte en gravedad se compensa con la frecuencia con que se comete. Es más,
La mayoría de quienes leen estas lecciones probablemente se aparte, como lo haría de una plaga, de las 3 ofensas sociales mencionadas primero, pero consciente o inconscientemente todos, en algún momento, nos vemos tentados al rumor descuidado y a otras formas de expresar falso testimonio. Dar falso testimonio es testificar o repetir murmuraciones, insinuaciones, especulaciones como si fueran verdad, para daño de un ser humano. A veces la práctica arranca de una falta de información correcta, otras, de falta de comprensión, o de una disposición enfermiza para distorsionar y falsear la verdad. En tanto que el asesinato consiste en quitar la vida, el decir falso testimonio consiste en la destrucción del carácter o en la difamación. Llega a la ruina de la reputación del individuo. Este es el último de los 10 mandamientos, y si no tuviera tanta relación con los demás, algunos podrían suponer que es uno de los de menor importancia. Pero todos los mandamientos se interrelacionan de tal manera que no se puede desobedecer uno sin debilitar los demás. Para ilustrar el punto, y para tener presente a los otros 9. Quien codicia las cosas materiales de la vida puede tener otros dioses ajenos delante del Señor y puede inclinarse ante los mismos en pensamiento y espíritu, aunque no lo hace físicamente. Quien codicia puede tornarse duro y descuidado en otras cosas también, tales como tomar en vano el nombre del Señor. Quien codicia puede no santificar el día de reposo a fin de obtener más ganancias. El que codicia tal vez no apoye a su padre y a su madre en sus necesidades. Algunos han llegado al asesinato por causa de la codicia. Muchos que han codiciado, la mujer del prójimo, han cometido el grave pecado del adulterio. Quien codicia tiene más propensión a robar o a estafar o cometer desfalcos. El que codicia puede dar falso testimonio a fin de obtener beneficios. De manera que el 10º mandamiento está inseparablemente integrado a todos los demás, y codiciar podría llevar a la infracción de todos los otros, pues la vida es una unidad en la que cada parte complementa a las demás. Y en la palabra de Dios también hay unidad y armonía, y toda palabra de Él proviene de la misma fuente. Y cada vez que ignoramos algún consejo o mandamiento divino, podemos estar bien seguros de que nos debilitamos y aumentamos nuestra susceptibilidad ante los demás pecados. El mandamiento contra la codicia no significa que no debemos tener un deseo sano de mejorar nuestra situación. No quiere decir tampoco que no debemos tener una honrada ambición de poseer más de las cosas buenas de la vida, ni significa que no podamos admirar lo que tiene nuestro prójimo y buscar, con nuestro esfuerzo, obtener cosas de igual valor. Recuerda, si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más de mi contenido.